La Universidad Queen's de Belfast es una de las más grandes del Reino Unido, con unos 25.000 estudiantes distribuidos en más de 250 edificios, y entre ellos una aragonesa, la zaragozana Marta Abril. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué tal por aquí por Belfast? Muy bien, muy contenta. ¿Sí? Sí, ya por fin, bueno, acostumbrada ya del todo al clima, a la gente, y muy contenta, la verdad. La gente muy maja, dicen, ¿no? Sí, encantadora. Mientras no hables de temas un poco conflictivos, aquí va todo bien. La religión y la política, mejor no pronunciarse. No. Ya cuando vienes aquí el primer día ya nos dijeron, vosotros, si alguien os pregunta, os hacéis los locos. ¿Y la vida de Erasmus es difícil o no? No. Ahí, bueno, siempre me decían, te lo vas a pasar muy bien, no vas a tener que trabajar mucho. Trabajamos de todas formas, pero también tenemos mucho tiempo libre, como, bueno, el plan Bolonia es lo que tiene. No estudias para un examen, pero vamos, que trabajos y trabajos, más vale que te den horas libres entre una clase y otra, porque si no, no te da tiempo. ¿Qué sistema crees que es mejor, el de tanto examen o el de más trabajo? Más trabajo, aprendes más, porque como tienes que leer muchos libros, tienes que redactar, tienes que poner referencias en los trabajos, pues se te queda mucho más todo en la cabeza. Marta, los taxis estos muy típicos, ¿no? Aquí en el Reino Unido. Desde luego, e incluso es mucho más cómodo coger un taxi que un autobús. ¿Sí? Y mucho más económico, la verdad. Como más los taxis son grandes, no es como en Zaragoza, que bueno, como mucho 3 y a lo mejor 4. No, aquí de 5 en 5 y de 8 en 8 muchas veces también. ¿Puedes montarte 8 personas en este taxi? Sí, alguna vez, si no se fija mucho el taxista, quizás vuelas. Pero sí, lo del taxi aquí es muy común, la gente lo usa mucho. Aquí lo tienen todo muy blindado, muy cerrado, como puedes ver, y bueno, tienen el sistema de megafonía, pues hablar con él, muchas veces te dices, ponme tal música, te la ponen a ti y ellos no lo oyen. ¿Y hay que negociar con ellos o cómo? Por las noches sí. Por las noches los taxistas de aquí te pueden exigir cualquier cosa. Desde dame antes el dinero y te llevo, o en función de dónde vayas te llevo o no te llevo. ¿Qué es toda esta marabunta de motos? Pues es una concentración que hacen todos los años para recaudar juguetes para niños pobres. Que hay un colegio aquí de niños huérfanos, entonces todos los años vienen aquí, cada uno con su regalito en la moto, da una exhibición y luego pues se la entregan a todos los niños para que, bueno, un poco de ánimo para todos. Pero es normal que haya este tipo de cosas en la calle o no se vive tanto. Nada, son motos aquí, no se ven nada porque el clima tampoco acompaña y la verdad es que encontrarnos con esto ha sido todo una experiencia y algo privilegiado. Cuida. Esto es el casco viejo y bueno, muchos edificios como veis están bastante oscuros porque con todo de la guerra muchos los destruyeron las bombas, algunos han vuelto a levantar, pero yo creo que ya llega un momento que la gente de aquí se cansa de restaurar tanta cosa y bueno, sí quedan edificios bonitos, pero la mayoría es quizá un poco triste, es un ambiente gris. La ciudad con el conflicto quedó muy dañada. Quedó muy dañada, ahora ya se está recuperando, incluso la zona céntrica del ayuntamiento tiene un ambiente pues quizá más vivo. Lo que vemos que le da un poco de color es esta iglesia sí. Que ya está una boda, ¿no? Exacto, aquí en la catedral, una boda que bueno, esto es privilegio, que nunca había visto ninguna. Y bueno, es muy curioso por dentro porque aquí hacen gala de lo ordenados que son, con todas las sillas perfectamente puestas, las almohadillas para arrodillarse y la verdad es que es curiosa. En España es todo un poco más campechano en ese sentido, cada uno se pone por donde quiere, los asientos, bueno, más o menos están localizados, pero bueno. Estamos en la Noria de Belfast, conocida popularmente como Rueda de Belfast, así que dame una vueltecita. ¿Te recuerda las fiestas del Pilar, por ejemplo? Sí, pero bueno, esta me da bastante más seguridad que la otra. Yo la que ya no me monto por si acaso, eso que se monta y se desmonta tan rápido no me da mucha seguridad. ¿Y qué es lo que podemos ver desde aquí? Bueno, toda la ciudad se ven, allá al fondo se ven los astilleros, que es donde construyeron el Titanic. Y la verdad que bueno, pues ya veis, edificios antiguos, modernos, la verdad es que es una ciudad que tiene todo mezclado. ¿Es lo que te esperabas de Belfast o no? No, yo esperaba una ciudad gris, todo el día con lluvia, bueno, pues tanques casi por la calle, ¿no? Porque tú ves algún coche de policía y son como tanques, pero no, la verdad es que sorprende para bien. Marta, ¿dónde estamos? Estamos en la calle de las tiendas que como te tienes que apartar, ¿no? Hay que ir quitando a la gente de en medio porque si no es imposible. Cuando salen de trabajar sobre las 4 así, todo el mundo va de compras, ves a todas las niñas recién salidas del colegio como locas comprándose que sus pulseritas. Vamos, que nosotros también hacemos lo mismo, que salimos de clase y nos venimos para aquí todo el mundo. ¿Es una sociedad muy consumista? Yo creo que sí. De hecho, aquí una cosa que sorprende de las tiendas es que a mitad de temporada, por lo menos octubre, noviembre, de repente te ponen unas rebajas del 40-50%. Con esto de la crisis ya no saben hasta de dónde sacar el dinero y la gente, como le gusta comprar, pues se ve unos chollos y vamos, que llegas un día y al día siguiente ya no tienes lo que habías visto. Hola Sabrina. Hola Marta. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el día? Muy bien.
Bueno, te voy a presentar. Hola. Dani y Sabrina. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. ¿Tú de Zaragoza también? También de Zaragoza. Jolines, ¿las dos de Erasmus? ¿Y os conocíais ya de Zaragoza o no? Sí, de la clase íbamos juntas, pero bueno, cada una iba un poco a su ritmo, pero una vez que hemos llegado aquí, pues ya nos hemos unido del todo. ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo fue el principio? Un poco perdidas, ¿verdad? Sí, ahora hay un poco perdidas, teníamos un poco de incertidumbre, sobre todo por el idioma, quieras o no, y la cultura también es diferente. Y lo que llegó lo peor, los horarios. Sí, ¿por qué? Los horarios. Pues porque anochece muy pronto, luego comemos a las 12 y no estamos acostumbradas. Y luego aparte quieras o no tener a tu madre ni que te diga nada, vas un poco a tu rollo. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues a veces es bueno y otras veces es malo. Chicas, ya estamos aquí en el típico bar, ¿no? Sí, sí. ¿Y quiénes son ellas? Bueno, pues a mis amigas que han venido de Zaragoza a hacerme una visita. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver a la amiga, ¿no? Aquí en Belfast. Estaba de menos. Muy bien. Bueno, ¿y volveréis para ver a las amigas y ver a la familia ya por Zaragoza o cómo lo veis el futuro? Bueno, hasta dentro de unos mesecitos nos volvemos, pero bueno. Porque lo de quedaros en Irlanda no, ¿no? Nada, está muy bien para un año yo estudiar aquí, pero lo de quedarse a vivir no. ¿Hacemos un brindis? Por supuesto. Venga, por Zaragoza y por Belfast.